Dios los bendiga, mis amados y preciosos hermanos de nuestra comunidad cristiana de Adoración Viva. Es un gran gozo para mí poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio, trayendo la predicación de nuestras reuniones dominicales. Aunque ya se han abierto varias congregaciones y ya se han dado ciertas licencias, estamos tratando de solucionar algunos permisos para que nosotros ya también podamos empezar a funcionar con nuestras reuniones presenciales aquí en nuestro sector. Aún así, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de que a través de WhatsApp o de YouTube podemos compartir con nuestros preciosos hermanos la predicación de la palabra y la obra no se detiene. Para todos los que hoy nos están viendo o escuchando, les invito, mis amados hermanos, que dispongan este tiempo para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para glorificar su santo nombre y para aprender más de su santa palabra, que el día de hoy está bien interesante. Estamos desarrollando un tema llamado escatología bíblica o los eventos futuros. Estamos desarrollando todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, de una manera objetiva, concienzuda, para que los hermanos puedan tener claridad sobre todas estas cosas que habla el Apocalipsis de una manera correcta, de una manera ordenada, de una manera objetiva, con la palabra de Dios como el fundamento principal. Ahora bien, mis amados hermanos, les voy a exponer que allá donde usted está, les voy a invitar para que usted allá donde esté, en este lugar, en donde se encuentre en este momento, adore al Señor, lo bendiga, cierre sus ojos y pueda orar con nosotros y entonar un cántico al Señor Jesús, y vamos a darle toda la gloria y la honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque su nombre es santo y su nombre es glorioso, y a Él es toda la gloria y toda la honra. Le damos la bienvenida a los hermanos que a través de los últimos días se han venido añadiendo a nuestro precioso grupo. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Karen Linar, le damos la bienvenida a Milena Cueto, le damos la bienvenida a Jonathan Vanegas y a los otros hermanos que pronto se me olvida hoy mencionar, pero que se están uniendo con nosotros en este precioso grupo para aprender más de Dios. A todos ustedes deseamos serles de bendición y edificación, y todos vamos juntos en esta hora a adorar y a bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito Señor Jesús, te damos todo el honor y te damos toda la gloria, eternamente y para siempre solo a ti, Señor, porque tuyas son, Señor, y para siempre lo serán. A ti, poderoso Dios, en esta mañana preciosa, venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para santificar tu nombre, Señor. Donde quiera que mis hermanos y hermanas se encuentren, te pido, Señor, que les guardes, que les bendigas, que les ayudes, Señor, en su diario caminar. Que seas propicio, Señor, a las necesidades de su corazón, a las necesidades de sus hogares, Señor. Que traiga sobre sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad santa, sanidad, restauración, paz y bendición, Señor. Que a todos y cada uno de ellos, juntamente con nosotros, Señor, a diario nos enseñes a ahondar en el conocimiento sano de tu palabra, a ser verdaderos hijos tuyos en todo lo que hacemos como personas en nuestro diario caminar, Señor. Que en nuestro trabajo, que con nuestros amigos, que en el estudio, Señor, que en nuestro hogar, que cuando estamos en la calle o solos en nuestro cuarto, Señor, en todo tiempo, en toda circunstancia, te adoremos. Que en todo tiempo nuestra vida, Señor, te adore, nuestra vida te exalte, nuestra vida proclama tu nombre santo y glorioso, Señor, porque tú eres el Rey de gloria, porque tú eres el Rey de majestad, Señor, y nuestras almas se gozan en bendecirte, en adorarte, en proclamar tu preciosa palabra. Te adoramos y te damos gracias, Señor, porque a través de estas predicaciones por los diferentes medios podemos, Señor, compartir tu palabra, podemos alimentar nuestro espíritu, podemos edificarnos y seguir manteniéndonos unidos como cuerpo tuyo, como iglesia tuya, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos que, al igual que siempre lo haces, hoy continúes hablando a nuestra vida, hoy continúes enseñándonos, hoy continúes edificándonos, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Que lo que haya en nuestra mente
en nuestra vida y corazón sea por siempre tu presencia santa, Señor. Como lo dijo, Señor, el salmista, permítenos, Señor, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón estén siempre delante de ti, Señor. Líbranos y perdónanos de nuestros propios errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas, aún de los que nos son ocultos, aún de los que cometemos sin darnos cuenta. Perdónanos, límpianos más y más, Señor, y ayúdanos a ser cada día más como tú y menos como este mundo. Toda la gloria y la honra, Señor, sean a ti por siempre y para siempre. Adorad los cielos, adorad la tierra, adoren, hermanos queridos, Señor, al que vive por siempre. Aleluya, aleluya. Vamos a alabar al Señor Jesús y a confesar su santo nombre. Adorad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Rey, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Levantad vuestra oración, declarad su grande amor, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Con poder y majestad el mar él abrió, y con toda autoridad gobierna su creación. Dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. En la cruz al pecado él venció, y vida abundante por su sangre él nos dio. Dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Te adoramos, Señor Jesús. Adorad a nuestro Dios, exaltad a nuestro Rey, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Levantad vuestra oración, declarad su grande amor, dad gloria al que vive para siempre, dad gloria al que vive para siempre. Con poder y majestad el mar él abrió, y con toda autoridad gobierna su creación. Dad gloria al que vive para siempre, dad
adoramos, eterno Dios. Y como lo dice este coro, te damos la gloria a ti eternamente y para siempre, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y el imperio por todos los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, nos has dado libertad y la victoria sobre todas las cosas. A tu nombre glorioso sea el honor por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, amén y amén. Qué precioso, mis amados hermanos, es cuando podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través de los coros, a través de las alabanzas. Esta semana tuvimos en nuestro precioso grupo unas preguntas precisamente acerca de las alabanzas, de cómo deberíamos cantar al Señor. Nuestro hermano Brian Díaz nos hizo unas preguntas y se respondieron de una manera muy objetiva. El hermano Robert Rosso estuvo con nosotros en esa preciosa enseñanza, en esas preciosas respuestas, y lo que pudimos darnos cuenta es que sin interesar el ritmo, por encima de los ritmos musicales, lo que más importa es que en una canción se profese y se confiese a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Toda alabanza debe estar dirigida a Él y a su nombre bendito, al Dios de la gloria, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, mis amados hermanos, procuremos siempre darle al Señor lo mejor de nuestra adoración y escuchar temas que realmente glorifiquen y exalten su nombre, sin interesar los ritmos, hermanos, pero escuchen alabanza pura, alabanza que de verdad sea agradable al Señor. En esta hora estoy grabando desde mi casa y estoy en compañía de mi preciosa esposa Yasmín Vanegas, pero también nos acompaña mi cuñada Yadira Cortés, que también hace parte de nuestro grupo y de nuestra comunidad preciosa, en compañía de nuestros hijos, de mi hijo Brian, de mi hija Dara, que están aquí escuchándonos, de mi sobrino Santiago Villabón y de Matías Villabón, que también están aquí. Así que, mis amados hermanos, estamos en una grata compañía. Espero que usted, donde quiera que esté rodeado también de los suyos en esta hora. Bien, mis amados hermanos, para continuar con la enseñanza escatología bíblica, que ha sido muy interesante, tan solo llevamos 4 capítulos y ya hemos visto un montón de cosas, hermanos, impresionantes. Hemos visto la deidad de Dios, el mensaje a las 7 iglesias. Hace 8 días miramos acerca de la adoración celestial, que fue un tema que llamó mucho la atención a muchos de nuestros preciosos hermanos. Hoy vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 5, donde se nos presenta un tema bien interesante: el rollo y el Cordero de Dios. Así que, mis amados hermanos, tome su Biblia ahí donde está, si la tiene así como nosotros, o en su celular, donde quiera que la tenga, o como quiera que sea que la tenga, hermanos. Vaya a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante para ver lo que el Señor nos quiere enseñar o lo que podemos aprender hoy de este precioso texto. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 5 dice de la siguiente manera, del 1 en adelante: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios un libro por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿cuál o quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados hermanos, este tema de escatología bíblica ha sido o es muy interesante, en el sentido de que nos cuenta los eventos finales de la humanidad y todo lo que va a pasar con el pueblo cristiano sobre el mundo. Nuestra hermana Lorena Díaz me hacía un aporte en una charla que tuvimos acerca de que ella estuvo viendo unos videos de otros hermanos que predican también de escatología bíblica, pero lo predican de una manera diferente. Porque ellos dicen en sus comentarios, en sus enseñanzas, que la iglesia cristiana va a pasar por la tribulación. Y como nosotros hemos podido darnos cuenta a través de las diferentes enseñanzas, hace 8 días lo hablaba también, en el mensaje de las 7 iglesias también lo hablábamos, y revisamos citas como 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5, miramos 2 Tesalonicenses capítulos 2, donde se habla del hombre de pecado. Revisamos cómo la escritura nos da una claridad de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El problema, mis amados hermanos, como se lo decía la hermana Lorena, es lo siguiente. En el mundo cristiano existen 3 posiciones teológicas. 3 posiciones teológicas en cuanto a cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Muchos afirman que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en medio de la tribulación. O sea que más o menos la tribulación tiene 7 años. Muchos afirman que en la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, Cristo vendrá y recogerá su iglesia. Otros afirman que el arrebatamiento sucederá al final de la tribulación, es decir, al final de los 7 años, cuando dice la Biblia que Cristo vendrá. Y la gran mayoría del cristianismo sostiene y enseñamos, porque nosotros nos incluimos dentro de esta corriente teológica, dentro de este punto teológico, que el Cristo vendrá y recogerá a la iglesia o la arrebatará juntamente con él en los cielos antes de la tribulación. Es decir, primero es el rapto o el arrebatamiento y luego la tribulación. Ahora bien, de estas 3 posturas, la que tiene una objetividad, la que está más acertada y la que tiene una base más sustentable en las escrituras es la postura que nosotros enseñamos en cuanto a que la iglesia será levantada antes del arrebatamiento. Antes de la tribulación. ¿Basado en qué fundamentos bíblicos? Primero, que muchos hermanos y congregaciones hasta el día de hoy confunden y están confundiendo el arrebatamiento, o lo que el mundo cristiano conoce como el rapto, con la segunda venida de Cristo.
Y tenemos que seguir haciendo énfasis en estos. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos que sucederán en dos épocas distintas. Pero como muchos hermanos no hacen una interpretación correcta de la escritura, no hacen una exégesis a los pasajes bíblicos, ni se preocupan por documentarse bien de estos asuntos, entonces terminan confundiendo y creen que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Y ahí es donde empiezan a suceder muchos de los problemas teológicos y empiezan a enseñarse muchas cosas que la Biblia no declara. El arrebatamiento, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 en adelante, es un evento donde dice ahí el apóstol Pablo, y ustedes lo pueden ir a leer en sus Biblias, Cristo viene en las nubes. Escuchen bien, Cristo viene en las nubes. Él no toca tierra, no será visible para el mundo en ese momento. Y en ese momento que Cristo venga en las nubes, porque Él no descenderá a la tierra, sino vendrá en las nubes, y lo dice Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han dormido en la fe cristiana, que han muerto creyendo en la fe cristiana, resucitarán. Y luego dice el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 del 3 en adelante, que luego nosotros, los que hayamos quedado, los que aún estemos con vida, si es que nos llega a pasar eso, si es que cuando venga el Señor estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado en Cristo. Y todos juntos como iglesia nos encontraremos con el Señor en el aire. En el aire, mis amados hermanos. No en la tierra, no en un lugar místico, no, en el aire. Nos reuniremos con Él, con el Señor en el aire, y lo dice el pasaje. Y dice el apóstol Pablo, y así estaremos siempre con Él. Ahora bien, el arrebatamiento es un evento donde Dios envía a su Hijo a levantar su iglesia de este mundo, a sacarla de este mundo, tanto los que estén vivos como los que hayan muerto en la fe cristiana. Toda la iglesia será levantada y sacada del mundo, y en ese momento Cristo no tocará tierra ni será visible para el mundo. Solamente lo veremos, y veremos esas cosas quienes estemos en ese momento glorioso y podamos ser levantados al cielo para la salvación y el cumplimiento de las promesas que se nos han hecho. La segunda venida de Cristo, como lo vamos a ir viendo a través del libro del Apocalipsis, sucederá de una manera distinta. El primer acto, el arrebatamiento, es un evento que es solo para la iglesia y donde Cristo viene en las nubes y estará y no tocará tierra. Mientras que la segunda venida de Cristo es un evento donde dice la misma Biblia que el cielo se abrirá y descenderá Jesús de forma visible y física sobre el mundo. Y no solamente vendrá Él, sino dice que vendrá acompañado de sus ejércitos para destruir en ese momento el reinado de la bestia, el reinado del anticristo y todos los enemigos que están en ese momento haciendo guerra en Israel. Y según la escatología bíblica y lo que vamos a ver por la palabra de Dios en las siguientes enseñanzas, Cristo vendrá al finalizar esos 7 años de tribulación. Debemos resaltar varias cosas. Primero, que en Apocalipsis Dios le habla a la iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Como hace 8 días lo vimos en la adoración celestial en el capítulo 4, el capítulo 4 empieza diciendo lo siguiente: sube acá y te mostraré ahora, sube al cielo. Dios le muestra al cielo y una puerta del cielo abierta y le dice: sube acá y ahora te mostraré las cosas que van a suceder después de estas, después de la era cristiana. La era cristiana está a punto de terminar. Y cuando termine la era cristiana, le dice Dios a Juan: sube acá y ahora te mostraré lo que va a suceder después de la era cristiana. Y le da la visión de la adoración celestial, que ya lo vimos hace 8 días. Los hermanos que puedan ver, tengan la oportunidad de ver internet, pues entonces miren el Escatología Bíblico a 4ª parte. Y los que pronto se están acercando hasta el día de hoy no tengan medio, nos avisan por el grupo de WhatsApp y les reenviamos las predicaciones para que se adelanten y no estén atrasados en nada de esto. Ahora bien, mis amados hermanos, ponle mucho cuidado.
empieza ya el Señor a darle una revelación al apóstol Juan, ya no en la tierra, sino el del capítulo 4 lo hace ir al cielo y le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, pero están en el cielo. Y como lo vimos hace 8 días, le dio la revelación de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos que son la representación de la iglesia de Dios ya en el cielo, no en la tierra. Y ahora viene el capítulo 5, donde nos dice que Dios está sentado en su trono, que ya vimos quiénes son los 4 seres vivientes, ya vimos quiénes son los ancianos, ya vimos quiénes son los 7 espíritus de Dios, ya vimos que Dios está sentado en su trono. Y ahora, en medio de toda esta adoración celestial, aparece en escena, entra en escena, mis amados hermanos, el Señor Jesús como el Cordero inmolado, y está listo para tomar un rollo, un libro que está en la mano derecha de quien está sentado en el trono. ¡Wow! Impresionante. Se empieza a orquestar todo el plan de los 7 sellos del Señor. Ahora bien, dice el versículo 1: vi entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora bien, cuando hablamos de la deidad de Dios, en la segunda enseñanza, hablamos acerca de las posturas que algunos hermanos tienen en cuanto a la deidad de Dios. Una gran parte del cristianismo enseña y habla de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y otra gran parte del pueblo cristiano habla acerca de la unicidad, que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Hijo y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y en esa enseñanza miramos cómo bíblicamente cuál de las dos posturas era la más correcta. Ahora bien, si alguno todavía tiene dudas de que Dios se nos muestra como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una deidad donde dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 6, 7 en adelante: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Pero nos habla de 3, dice: porque 3 son los que dan testimonio, refiriéndose a 3 personas. Ahora, en Apocalipsis, la Biblia nos dice que cuando nosotros como iglesia estemos delante del Señor, veremos a Dios sentado en el trono. Sentado en el trono. Y veremos al Espíritu Santo ministrando en la forma de los 7 espíritus. Pero ahora en el capítulo 5 dice que aparte de eso, veremos
en medio del trono, en medio de los 24 ancianos, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de toda esa adoración celestial y de los 7 espíritus de Dios, veremos a un cordero como inmolado que está puesto en pie con 7 cuernos, que representa al Señor Jesús, o que simboliza al Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Dios tiene en su mano derecha, estando Él sentado en su trono, un libro escrito por dentro y por fuera, que nadie podía mirarlo y nadie era capaz de abrir sus sellos, de desatar esos sellos. Y entonces empieza a pregonar que quién era digno y que no se encontró a ninguno digno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Y el apóstol Juan decía: yo lloraba mucho porque nadie podía abrir ni desatar estos sellos. Y entonces uno de los ancianos le dice: no llores, no llores, porque el cordero inmolado, lo voy a leer aquí, le dice: no llores, le dice el anciano, versículo 5, no llores, porque el león de la tribu de Judá, que ya lo vimos que es Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces el apóstol Juan ve en medio del trono a un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acuérdense que nosotros miramos que en Isaías capítulo 11 se nos habla acerca de los 7 espíritus de Dios que reposarían sobre Cristo. Espíritu de sabiduría, de poder, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de temor a Jehová. Estos 7 espíritus reposarían sobre Cristo y caracterizarían a Jesucristo de los demás seres humanos. Y estos 7 espíritus representan al Espíritu Santo que moraba en Cristo, que estaba en Cristo, que fortalecía y empoderaba a Jesucristo. Y ahora aquí, mucho tiempo después, ya en el trono, ya en el cielo, dice la Biblia que este cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus. Es decir, que representan al Espíritu Santo, que siempre ha morado y siempre ha posado y siempre ha fortalecido al Señor Jesucristo. Acuérdese que cada una de las 3 personas de la Trinidad tienen una función especial. El Padre como el soberano, como el absoluto, el gobernador de todo. El Hijo como el ejecutor de la obra del Padre y como el redentor nuestro. Y el Espíritu Santo como el consolador y como el que a nosotros nos edifica. Y dice la Biblia, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nos empodera, nos fortalece y nos ayuda a persistir y a permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que son 3, pero estos 3 son uno, porque todos hacen parte de una misma deidad y de un mismo propósito glorioso. Aleluya. Ahora bien, el apóstol Juan se da cuenta que Jesucristo es el único que puede abrir los sellos que tiene ese libro. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque la Biblia misma dice que Jesús se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella se doblegue y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Además, porque Jesús, como lo dice aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Cómo así que ha vencido? Recuerden que Jesús vino al mundo por primera vez para morir por los pecados de muchos. Él no vino a morir para los pecados de todo el mundo. Y ya lo hemos visto en las otras enseñanzas, de la poderosa obra de Cristo en la cruz, de la gracia, un amor inmerecido. Cristo vino a morir por sus escogidos. Por los que, según él mismo en San Juan capítulo 6, dice, los que el Padre le dio. Los que el Padre le entregó. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene yo no le echo fuera. San Juan capítulo 6 versículo 44. Ya les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no lo atrae primero, y yo lo resucitaré en aquel día.
Así que esa creencia de que la salvación es universal, que es para todos, es una mentira. Porque la misma Biblia declara que no todos van a ser salvos, que es más, la gran mayoría de las personas en este mundo procederán e irán a condenación porque no han creído a la verdad. Así que cuando Cristo murió en la cruz, no murió por todos. Muchos me dirán, pero entonces San Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ahí qué pasa? Ahí dice que a Dios amó al mundo. Sí, ahí dice que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo en general, y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ya no dice que es todo el mundo, sino para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que en vez de destruirlo completamente y a desaparecer la raza humana, le ha dado una oportunidad por su misericordia de rescatar una parte de esa raza humana para que no todo se pierda. Dios, de tal manera, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como lo vimos ya en enseñanzas anteriores, no todo el mundo adora a Dios. Las religiones más grandes, lo dije, las religiones y los pueblos más grandes del mundo, la China, la India, Rusia y otros países, todo el mundo asiático, tienen culturas, creencias y prácticas espirituales ajenas a Dios, inclusive que van en contra de la misma palabra de Dios, con doctrinas donde adoran demonios, donde adoran espíritus, donde adoran al mismo diablo, y son los pueblos más grandes del mundo. Es decir, que no todos van a ser salvos, pero Dios dio a Cristo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el mundo crea en él no se pierda. Así que la redención no es universal, sino es solo para aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice Efesios capítulo 5, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. La palabra predestinación significa escogido desde antes con un propósito. En este caso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos en este tiempo por Jesús. Así que la salvación tuya no depende de lo que tú haces, sino de una obra que Dios ya hizo por ti, que Dios ya decretó desde antes de la fundación del mundo y la cumplió y la llevó a cabo en la cruz del Calvario. Tremendísimo, tremendísimo. Por eso es que muchos de estos argumentos, cuando la gente enseña mal, se empiezan a caer cuando citamos la Biblia. Por eso el capítulo 5 de Efesios 1 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser hijos suyos según la adopción, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Así que, mis amados hermanos, tenemos que entender todas estas cosas y todos estos principios. Yo le decía a la hermana Lorena, es que hay muchos que quieren predicar el Apocalipsis sin entender nada de salvación, sin entender nada de la doctrina del pecado, sin entender nada de la doctrina del hombre, sin entender nada o conocer nada acerca de la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que son necesarias conocer y entender bíblicamente para poderle dar una interpretación correcta a estos pasajes que no son tan fáciles de explicar si no se tiene ese conocimiento. Por eso, mis amados hermanos, Cristo no murió en la cruz por todos, murió por los que el Padre le dio. Y si usted no me cree, lea objetivamente los pasajes. Léase San Juan capítulo 6, léase Efesios, donde claramente nos dice que la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, de todo el capítulo 2 y el versículo 7, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos y esto no depende de ustedes, pues es un don, es un regalo que Dios les dio sin merecerlo, no por obras para que nadie se gloríe. Tremendo, tremendo. No es por obras, es por su gran amor y por su gran misericordia.
Así que cuando Juan ve al cordero inmolado y dice que el anciano le dice: no te preocupes porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Cristo vino al mundo, venció al pecado y venció la misma muerte. Tanto así que dice la escritura que la muerte ya no tiene potestad sobre él. Y vive por los siglos de los siglos. Por eso dice la Biblia que Él ha vencido. Porque Él puede proveer de vida. Porque Él puede proveer de salvación y una vida en abundancia, una vida eterna a los que deciden confiar en Él. Porque Él ya ha vencido la muerte. Porque Él venció al pecado. Porque Él ya ha vencido todas las cosas. Y prontamente también destruirá toda la obra satánica en este mundo. Solo que hay tiempos para cada cosa. Primero era la salvación de los suyos, ya lo hizo. Luego la Biblia declara que vendrá por su iglesia a levantarla antes de que pase o se desate la ira de Dios, que está a punto de desatarse aquí en Apocalipsis. Y entonces dice el versículo número, el versículo número 9, que todos los que estaban ahí cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Quiero que analicen muy bien esto. En los siguientes versículos, Juan ve en el cielo adorando a Cristo, adorando al Cordero, a los ángeles. Ya no dice a los 24 ancianos, sino a los ancianos y a los seres vivientes. Y luego dice, y su número era de millones de millones. ¿Quiénes creen ustedes que están en ese momento en el cielo adorando a Cristo, fuera de los seres vivientes y fuera de los ángeles? Le hago la pregunta aquí a las que están aquí conmigo, a mi esposa. ¿Quiénes creen ustedes que son esos millones de millones que están ahí adorando a Cristo en ese momento? Pues la iglesia. Dígalo fuerte. La iglesia. La iglesia. No, pastor, eso es una equivocación. Equivocación, mire lo que ellos están declarando. Ellos están declarando en el versículo 9 en adelante: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió Cristo con su sangre? A la iglesia, a sus escogidos. Y ahora nos dice que esos escogidos están ahí en el cielo adorando a Cristo, lo que nos da todavía un aval y una garantía de que en ese momento la iglesia cristiana ya fue levantada y sacada de este mundo, y en ese momento está en el cielo. En la visión que tiene Juan, ya está en el cielo adorando a Cristo, exaltándolo por su sacrificio, por su redención. Y dice la Biblia, y su número eran millones de millones, y lo dice así claramente: porque tú nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje, escúchese bien, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de los ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. La iglesia cristiana, los santos redimidos del Señor, en esta visión ya están en el cielo adorando a Cristo, mucho antes de que empiece la tribulación y empiecen a abrirse los sellos que están en el capítulo 6. ¡Wow! Dicen por ahí, báileme entonces ese trompo. ¿Dónde quedan los argumentos de los que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación? Si en este estudio objetivo de la Biblia y concienzudo de la Biblia, como lo llevamos en orden, sin adelantarnos, sin hablar rápidamente de cosas que aún no hemos visto, todavía no hemos entrado a mirar los sellos, todavía no se ha empezado la tribulación en el mundo, y ya en el capítulo 5 nos muestra la visión de Juan que la iglesia está adorando a Cristo en el cielo. Porque recuerde que en el capítulo 4 el ángel le dice a Juan: sube aquí al cielo y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después del mensaje de las 7 iglesias.
Y toda esta visión que de aquí en adelante empieza a pasar es una visión que Juan recibe en el cielo. Y lo primero que en el capítulo 4 entra, Juan está en el cielo y lo primero que ve es el trono. Y el capítulo 4 y 5 Juan está describiendo lo que pasa en el trono, en el cielo de Dios. Y en el 5 nos está mostrando que aparte de los seres vivientes está toda la iglesia cristiana, que por eso le dije yo hace 8 días, los 24 ancianos representan a la iglesia cristiana. A toda la iglesia cristiana. Pero ahora en el capítulo 5 nos hace una descripción mucho más gráfica y nos dice que esta gente está adorando a Dios, que estos ancianos están adorando a Dios y que ellos le alaban y le glorifican, porque dice que por su sangre ellos fueron redimidos y fueron hechos convertidos en un reino y sacerdotes para reinar eternamente con Jesús. Y fuera de eso le dice la Biblia que el número de esos ancianos y de esos ángeles y esos seres vivientes eran millones de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia objetivamente podemos decir a conciencia que la iglesia cristiana se irá antes de la tribulación. El arrebatamiento sucederá antes de la tribulación, porque como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, el mismo apóstol Pablo explicándole estas cosas a los tesalonicenses, ahí le dice: porque no nos ha reservado Dios para ira. Le dice a la iglesia: esténse tranquilos, esas cosas van a pasar, la tribulación va a pasar, va a venir todas estas cosas, pero ustedes esténse tranquilos, porque Dios a nosotros, sus santos escogidos, no nos ha reservado para la ira, para la destrucción, sino nos tiene para la misericordia, para su gloria, para su salvación. Tremendo, tremendo. ¿Qué razón tendríamos nosotros como cristianos de adorar, de ayunar, de confesar el nombre del Señor, si a la larga nos tocara pasar la tribulación y la única manera de salvarnos fuera dejándonos marcar o no? Entonces, ¿para qué la obra de Cristo en la cruz? ¿Para qué todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, si la salvación dependiera de nuestros propios medios? En vano hubiera muerto Cristo. Y si ustedes no me creen, tomen la Biblia, abran el libro de Gálatas y léanlo completamente. Y ahí Pablo les dice: ¿para qué entonces? Si las cosas fueran así, ¿para qué entonces vino Cristo al mundo? En vano hubiese venido. Si la salvación no dependiera de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz, sino dependiera de nuestros actos y dependiera que nosotros cruzáramos por una tribulación para ver si somos salvos o no, entonces en vano murió Cristo. En vano hubiese muerto Él. Y como ya lo vimos en la enseñanza de la poderosa obra del Cristo en la cruz, que fueron 5 enseñanzas, ya Cristo en la cruz lo hizo todo. Todo por nosotros. Por eso la salvación no es por obras. No es por lo que usted o yo hagamos. Es por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. En la cruz. Tremendo, mis amados hermanos. Así que tenemos que ser muy objetivos. Tenemos que ser muy claros y concisos en estos temas. Y no podemos caer en el error de creer en doctrinas o en cosas erróneas sin el fundamento bíblico y sin leer bíblicamente. Muchos dicen: ay, es que yo he leído un libro, o yo escuché a tal hombre, o yo miré que decía, leí por allá en Apocalipsis 22 que decía, bueno, usted leyó Apocalipsis 22, pero ya leyó desde el capítulo 1, leyó claramente como lo estamos haciendo nosotros. Si hay un error que cometen muchos hermanos, es que cuando leen a la carrera. Se saltan las palabras, se comen las comas, los puntos, todo, y empiezan a interpretar alegóricamente. No caigamos en ese error, mis amados hermanos. Si algo ustedes se han podido dar cuenta, no es que yo las sepa todas, ni que nosotros como congregación digamos que somos los únicos o que no las sabemos todas, no. Pero cuando leemos la Biblia y compartimos la palabra de Dios con ustedes, procuramos leerla calmadamente, dándole el sentido correcto y analizando palabra por palabra, porque cada pasaje nos tiene palabras claves que nos ayudan a entender mucho. El problema es que muchos se saltan las palabras claves y solo quieren entender y estudiar lo que ellos quieren, y muchas veces viene la confusión. Aquí nos muestra la Biblia que hay una multitud, millones y millones, de toda lengua, toda tribu, todo pueblo y nación.
y ya están en el cielo en ese momento y ya están adorando a Dios. Así que el que diga que tenemos que pasar por la tribulación, allá ellos, pásenla ustedes. Si ustedes creen que eso va a ser bonito o creen que va a ser, sigan esperando. Sigan esperando, pero con esa enseñanza lo que están haciendo es negando lo que Cristo hizo por nosotros. Acuérdese que la Biblia habla acerca de la apostasía, habla acerca de los que dicen ser cristianos, pero con sus palabras y con sus enseñanzas están negando y cayendo de la fe de todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Hermanos amados y preciosos, nosotros no podemos caer en este error. Jesús murió por nosotros en la cruz y ya nos dio vida, nos dio salvación, nos perdonó de nuestros pecados y dice la Biblia, ya nos hizo aceptos en el amado, ya nos tiene lugares celestiales preparados en el cielo. Nunca la Biblia dice que Él va a mirar si lo hace, nunca va a mirar si a ver si nos justifica, no, Él dice la Biblia, ya nos justificó, ya nos perdonó, ya somos santos en su presencia misericordiosa. Entonces, mis amados, ¿y ya fue a qué? A preparar morada. Y ya fue a preparar morada y las moradas ya están listas. Aleluya. Ya fue a preparar morada. Ya todo está listo. Lo que los cristianos estamos haciendo en este mundo, mientras adoramos y glorificamos su santo nombre y procuramos conducirnos como hijos suyos en toda nuestra manera de vivir, lo que estamos haciendo es esperando el cumplimiento en nuestra vida de esas promesas. Pero ya la obra está hecha, ya Cristo murió, ya Cristo en la cruz, sus últimas palabras en la cruz fueron: consumado es, hecho está, listo está. Por eso en Colosenses dice, en el capítulo 2 dice, y con eso fue que terminamos el mensaje de la poderosa obra de Cristo en la cruz. Dice que en la cruz Cristo, despojando a los principados y a las potestades y a las autoridades, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, para darnos vida, y anuló el acta de los decretos. Ya eso no existe, ya esa acta de pecado ya no existe, ya Cristo derrotó al diablo y a sus huestes. La Biblia dice, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pablo en Romanos capítulo 8 dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay muchos que hablan de una guerra espiritual. ¿Cuál guerra, mis amados? Si ya Cristo la ganó. La Biblia no habla de guerra espiritual. La Biblia habla de una lucha que nosotros sostenemos internamente en nuestros miembros, con nosotros mismos. Muchos quieren ir a pelear con Satanás cuando no se han dado cuenta que su propio enemigo son ustedes mismos, somos nosotros mismos, son sus propios pecados. En Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Cuando el hombre batalla contra sus celos, contra su ira, contra su adulterio, su fornicación, su inmundicia, con todas estas cosas. Ahí no dice, manifiestas son las obras de Satanás en el hombre. No lo dice. Satanás está para engañar y para poner la tentación y ponerle el pecado a uno en bandeja de plata. Pero el hombre es el que, impulsado por su corazón, accede a estas cosas. Y la Biblia lo llama ahí obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es en todo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Por eso es que la Biblia declara que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Jesús en San Marcos capítulo 7 dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él, porque sale de su corazón. Por eso en la respuesta que le dábamos acerca de la alabanza a nuestros hermanos en esta semana en el grupo de WhatsApp, y la respuesta que hablamos de la tribulación, analizamos unos pasajes donde decía, y la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Cuando tú te llenas de palabra, cuando tú te llenas de Dios, de su presencia, es inevitable que lo que va a salir de ti es bendición, son palabras de edificación, son palabras de ánimo, son buenas cosas. Pero si en tu corazón y en tu vida no hay palabra, no está el Espíritu, de ahí no puede salir nada bueno. También lo hablábamos con mi esposa en la cápsula espiritual, cuando habla de la lengua.
De una misma fuente, según Santiago capítulo 3, de una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada o amarga al mismo tiempo. O es dulce o es amarga, o es dulce o es salada, pero no pueden salir las dos. Así que si tú dices, no, es que yo no puedo, es sencillamente porque en tu corazón todavía no está morando realmente la palabra de Dios. Yo se lo decía a un hermano esta semana en una charla que tuvimos. Esta palabra tan preciosa no solamente debe estar escrita ahí en el papel o guardada ahí en la Biblia del celular. No, señores. Los primeros cristianos no tuvieron este privilegio de tener la Biblia así escrita como nosotros la tenemos, ni en un celular. ¿Sabe dónde la tenían? La tenían en su mente y en su corazón. Y todo el pueblo de Israel, cuando vivió por ley, y todo el pueblo de Israel, cuando vivieron por la gracia, siempre guardaban las palabras de Dios en su mente y en su corazón, y se sabían la Biblia de memoria. Y hoy en día le decimos a los hermanos, ¿cuántos libros se sabe usted de memoria? ¿Cuántos versículos? Y dicen, ay, 2 o 3 por ahí. A ver, hermano, dígame un versículo bíblico de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y el resto del pasaje? Hermanos, tenemos que ya no llevar la Biblia bajo un brazo, como dicen por ahí, sino llevarla dentro de nosotros siempre, en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios more abundantemente en cada uno de ustedes. Así que, hermanos, recuerden lo siguiente. La tribulación es para los que decidieron no aceptar a Cristo. Y si no me creen, léase Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo que el anticristo no se puede manifestar hasta que lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Versículos 6 y 7, sean quitados del medio. Y solo hay un evento, según la misma Biblia, en el que Dios va a quitar algo del mundo. ¿A qué va a quitar Dios del mundo? A la iglesia, por medio de ese evento que se llama el arrebatamiento. En el arrebatamiento, Jesús no será visible para el mundo, vendrá en las nubes y recogerá y se encontrará con su pueblo en las nubes. En la segunda venida, Cristo, todo ojo lo verá, dice la Escritura, y vendrá físicamente nuevamente al mundo con ejército y espada para acabar sus enemigos y para establecer algo que ya vamos a estudiar más adelante, que es el milenio suyo, para cumplirle las promesas que Él, como Dios, también le había hecho a Israel, para restaurar la nación de Israel. Y ese gobierno durará 1000 años. Así que en este orden de ideas, también con esto se cae un argumento falso. Hay muchos diciendo que el mundo se va a acabar ya. Eso es una mentira. Porque a la iglesia, porque al mundo le falta el rapto de la iglesia, le faltan 7 años de tribulación y fuera de eso le faltan 1000 años de gobierno sobre la tierra de Cristo. Así que el mundo no se va a acabar ahorita, mis amados hermanos. Sí, cada día va a ser más difícil la situación, eso es una realidad. Pero que el mundo se vaya a acabar ya, no, señores, ese es un mensaje mentiroso, porque la Biblia dice que todavía nos falta mucho. Así que les invito para dentro de 8 días que se preparen, porque ya vamos a ver lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace al empezar a desatarse esos sellos. Ya nos muestran que la iglesia está aquí en el cielo adorando a Dios. Y como ya la iglesia está aquí en el cielo, en el trono de Dios, delante del trono, adorando al Cordero, vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante lo que empieza a suceder con los que en ese momento están en el mundo, porque Cristo desatará sus sellos y abrirá los sellos de ese libro y empezará esa tribulación sobre el mundo. Así que, mis amados hermanos, les invito para que se preparen, porque lo que se viene está tremendísimo y está muy bueno. Le voy a invitar que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su bondad y por su misericordia, agradeciéndole a Él que nos haya permitido en esta hora poder compartir esta palabra con ustedes. Bendito Dios, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti todo el honor. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis amados hermanos y hermanas que hoy han escuchado este mensaje, Señor, y que estoy seguro tendrán muchas dudas, como yo las tenía cuando empezamos a analizar estas cosas. Pero qué bendición que por tu palabra tenemos claridad, cuando la escudriñamos objetivamente, cuando somos claros, Señor, cuando no hablamos doctrinas de hombres, sino procuramos hablar tu verdad infinita.
A ti, poderoso Dios, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para poderte honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Rey. Señor, en esta semana ayuda a cada hermano y hermana en su diario caminar. Bendice el fruto de sus manos. Bendice sus trabajos. Bendice sus casas, Señor. La salud de sus cuerpos. La paz de sus hogares, Señor. Bendice sus economías. Que ojalá, Señor, no falte el techo, el abrigo y el calzado. Y que si por tu voluntad santa tenemos que pasar por pruebas y dificultades, ayúdanos, Señor, a serte fieles, a no fallar, Señor, y a ser fuertes, sabiendo que tú nos darás la victoria frente a cada situación. Gracias por permitirnos adorarte y enséñanos a cada día a hacerlo de una manera mejor. A tu nombre glorioso sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué bendición poder haber compartido hoy con ustedes en esta hora. Qué gran gozo para mí, hermanos, poder traer la palabra del Señor. Espero que a través de cada enseñanza su fe crezca y usted como persona y como hijo de Dios sea fortalecido y edificado más y más sobre el fundamento de Cristo. Mis amados hermanos, como siempre se los digo, cada 8 días, procuren darle al Señor siempre lo mejor, una adoración real y una adoración viva. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, nos veremos y a través del grupo estamos dispuestos para seguir hablando y compartiendo. No se pierdan las cápsulas espirituales. Hermanos, los que tengan preguntas a través del grupo, hagan esas preguntas. No se queden callados. Ahí, como dicen, pregunten. Y ustedes saben, los que están ahí, que estamos siempre procurando contestar con la Biblia en la mano y siendo fieles a su preciosa palabra. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.